Hola, mi nombre es Víctor Hugo Valenzuela. Yo soy un artista pintor de muchos años. eh, ya es un poquito de tradición porque voy a cumplir 40 años de ser profesional de la pintura el próximo año. Y todo este tiempo ha sido una gran fiesta de mucha alegría, de mucho color, de mucho dibujo y de muchas actividades culturales. Eh, Me siento colaborador del enriquecimiento en nuestro país porque tengo ya más de 50 exposiciones realizadas individualmente, además de un sinfín de colectivas y concursos y subastas y, bueno, muchas actividades de arte, ¿verdad? Eh, yo vengo de familia de indígenas del occidente del país y vengo de los campesinos, que era mi padre del oriente del país. Nací en Antigua Guatemala y me crié en la ciudad de Guatemala. Tuve oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Galería Ríos, en la Universidad de San Carlos, y bueno, por mis propios medios, como la mayoría de artistas de Guatemala, hemos trabajado muchísimo individualmente y por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? La carencia de escuelas en nuestro país es enorme. Entonces, de toda esta formación, eh, casi sin maestros, estudiando en la Biblioteca Nacional, aprendiendo de mis amigos artistas como Osvaldo Cercado, como César Izquierdo, eh, en muchos libros, en periódicos, posteriormente, afortunadamente, en viajes como Europa, como 9 países europeos, en muchísimos lugares de Estados Unidos, en los museos. Ese ha sido el proceso de estudios que he tenido, afortunadamente, que ha sido muy precioso y del cual me siento sumamente satisfecho. Eh, Todo esto dio lugar, como en 1977, a que yo me dedicara a vivir de la pintura, logrando hacer un tipo de paisaje muy basado en el estudio de la naturaleza, así como aconsejan los libros y aconsejan los viejos pintores. La fuente de conocimiento ha sido de la naturaleza, y en el paisaje fue una maravilla el aprendizaje, que nos dimos mucho gusto de ser muy felices estudiando y aprendiendo. Eso tuvo su recompensa, dio lugar a que tuviese más movimiento en las cosas del arte. Posteriormente, pues a raíz de estar viajando afuera de Guatemala, eh, eh, logré ver la necesidad que tenía de hacer un nuevo tipo de arte. Pero algo que en mí tenía, que son un mundo de sueños, que yo, es un asunto muy personal, empecé a querer expresar ese mundo de sueños. Por eso mi arte de las mujeres se llama arte onírico. En este arte onírico es un mundo sumamente espiritual en el cual yo me he sentido muy feliz lograr materializarlo por medio del arte de la pintura, y que también ha tenido mucho éxito. Ha sido un trabajo que me ha ayudado a estudiar mucho respecto de la figura humana, todo el movimiento en la pintura, todos los efectos de colores, de luces, de sombras, de contornos y esencialmente de su contenido intelectual. En este caso es más un contenido espiritual que intelectual. Es una representación transparente, flotante, son seres que vuelan, ingrávidos, y que representan esencialmente una felicidad y una libertad esencialmente. Posteriormente, en el proceso de estudio, me he entregado al trabajo del arte, en esta tendencia del arte moderno, que es el abstraccionismo. En el abstraccionismo yo trato tiene muchas manifestaciones, hay mucho geometrismo en ello,
tenemos mucha representación de elementos desconocidos, porque la esencia del abstraccionismo que yo trato de hacer, trato de extraerlo de mi subconsciente. Por lo mismo, me ha dado resultados, me da como resultado elementos extraídos posiblemente de una historia ancestral, o elementos posiblemente de otras vidas que yo he tenido. Esas son las cosas lindas que se logran extraer de la mente humana cuando uno se dedica profundamente a estudiar, a investigar el trabajo de la pintura. Porque cada uno de los elementos que conforman una pintura abstracta y los cuales identifican al artista, algo tienen que ver con el artista, definitivamente, ¿verdad? Entonces, lo que es el arte contemporáneo, en mi caso, mi arte contemporáneo personal, que es lo que más estoy haciendo ahorita, que es el arte abstracto, a mí me ha puesto en una condición de mucha alegría, de mucha felicidad, y es un mundo en el cual logro representar toda mi locura, si la tengo, y obviamente toda mi alegría y esencialmente toda mi creatividad, y todo un espacio en el cual todos los seres, lo que todos los seres humanos buscamos, que es la felicidad. Solamente, gracias.